de la tarde, ya prácticamente con 30 minutos. Saludo con gusto vía Zoom a Jorge Gómez Eichelman con justamente esta sección de tiempos financieros. Un tema muy importante el día de hoy. Dinero, dinero, dinero. México en la encrucijada. Jorge, buenas tardes. Encantado de saludarte, encantado de saludar al auditorio. Muy buenas tardes para todos ustedes. Y sí, mira, quiero comentar, porque hoy están muy de moda las discusiones públicas que en los diferentes medios políticos y empresarios han llevado a cabo sobre temas de dinero. Estamos viendo iniciativas de reformas que conllevan la aplicación de dinero, pero esto mismo lo estamos viendo en gobiernos de estados y de municipios, en propuestas ya desde ahora presentadas por algunos actores políticos que pretenden puestos federales de todo género y figura. Y todo hablan de dinero. O sea, parece ser que México hoy está envuelto en el tema de dinero, dinero, dinero. Y bueno, pues aquellos que se dicen que van a ser beneficiarios del dinero, parece ser que se soban las manos porque dicen, caray, ahí viene el dinero. Y yo quiero poner un freno a todo este comentario. Mira, México se encuentra en una auténtica encrucijada. Una encrucijada que nos puede llevar al caos. Y México ha vivido caos, el primero de ellos en el año 1976, siendo presidente Luis Echeverría Álvarez. El segundo de ellos con el presidente José López Portillo en el año 1982. El tercero con el presidente Miguel de la Madrid en el año 1985, que se prolongó prácticamente hasta la llegada del presidente Carlos Salinas de Gortari en el 91. Y bueno, sale el presidente Carlos Salinas de Gortari y a los pocos días cae otro terrorífico caos económico del país. Y en estos caos, ¿quién es el que sale perdiendo? Los ricos no, ¿eh? En estos caos, quienes pierden son las clases populares, aquellos que tienen menos ingresos, aquellos que son más frágiles económicamente, el sector del campo, aquellos productores de productos pesqueros, aquellas gentes que se encuentran en el estrato más bajo de la economía nacional, las llamadas clases populares, porque ahí no hay ni para dónde hacerse, la gente no tiene manera de enfrentar una crisis económica. Hoy, y quiero decirlo, el presupuesto 2024 del gobierno federal es por 9 billones de pesos, 9 millones de pesos. Sin embargo, de esos 9 billones, 2 billones corresponden a la obtención de créditos. Esto es, el gobierno es incapaz de obtener más allá de 7 billones de pesos. Ojo, esos 7 billones de pesos, ¿para qué van a dar? Bueno, hay que pagar intereses de la deuda global del gobierno y de sus empresas, que asciende a más de 2 billones de pesos. Esto solamente le dejaría al gobierno un margen de alrededor de 4.7 billones de pesos. En programas de pensiones y jubilaciones, aquellos que normalmente existen pensionados del ISSSTE, de petróleos, de Comisión Federal, Seguro Social, etcétera, el gobierno gasta 2.4 billones de pesos. Pero aparte de ello están los programas sociales que el gobierno ha implementado para dar pensiones a adultos mayores, a madres solteras, a ninis que no estudian ni trabajan, a jóvenes que están estudiando, bla, 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 bla. El resultado de todo esto es que al gobierno le quedan escasamente 2.4 billones de pesos para sufragar el gasto corriente de este año. Bueno, dirías, pues es muy poquito, caray. Menos del 25% del presupuesto realmente es con el que va a operar el gobierno. Lo demás son recursos etiquetados que ya no tiene manera de disponer de ellos. Pero esto no acaba. Todavía ahí hay otras partidas adicionales bien importantes que van a ser erosionadas. El gobierno en todos los años, cuando menos desde hace muchos para acá, ha venido subsidiando a las empresas públicas. Todos sabemos, no de ahora. Históricamente, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y otras compañías paraestatales se han visto beneficiadas de innumerables subsidios, producto pues de lo que quieras, negligente operación,
prestaciones exageradas a sus trabajadores que no tiene nadie más en la economía mexicana, etcétera, malos manejos, proyectos improductivos, malas decisiones de inversión, etcétera. Bueno, el año pasado, el gobierno de México, 2023, otorgó más de 430,000 millones de pesos de subvenciones a las empresas públicas. Esto diría que esos 2.4 billones de pesos todavía hay que quitarle lo que este año les vaya a dar a sus empresas públicas. Y el año pasado más o menos pudo brincar el arroyo, porque así lo ha venido haciendo en los últimos años, tomando el dinero de los fideicomisos que con el ahorro de todos los mexicanos se había venido estableciendo desde hace muchísimos años. Por ejemplo, y hay un fideicomiso que apoya mucho a los gobiernos estatales y municipales, el fideicomiso para estabilización de los ingresos que obtienen estados y municipios. ¿Por qué? Porque parte de los recursos que la Federación entrega a los estados y municipios provienen de los excedentes del ingreso petrolero. Pero caray, hace años no hemos cumplido ni remotamente las metas que estaban proyectadas de ingreso petrolero. Consecuencia, ese recurso del fideicomiso para estabilizar los ingresos de estados y municipios volcaba a los estados y municipios subvencionando aquellas partidas que no se alcanzaban a obtener. Hoy prácticamente ha desaparecido. Hemos visto el fideicomiso que existía para desastres naturales fue eliminado. Hemos visto los fideicomisos para promoción del turismo totalmente eliminados. En resumen, hoy el Estado no tiene medios y esto nos lleva a una cruda realidad. El dilema, la encrucijada es, ¿vamos a seguir viviendo del cuento como país o nos vamos a poner en serio a trabajar? He oído por ahí decir que algunos están pensando en anticipar la pensión a los 60 años de edad. Pues esto no es enchílame las tortas, hombre. El dinero no es tan sencillo de obtener y en un país como México, donde tiene tantas y tan terribles carencias en infraestructura, en salud, en educación, en servicios, en seguridad, caray, estar botando dinero a tontas y locas nos avecina una gravísima crisis económica y tenemos que evitarla, tenemos que denunciarla anticipadamente y ver que todos nos responsabilicemos porque este país no es un país de jauja, no podemos sacar dinero de la nada y no hay fondos para hacer lo que hoy en día se está tratando soñadoramente de presentar a los mexicanos. Sin lugar a duda es un tema pues importante y de reflexión sobre todo, ¿no? Es año electoral, recordemos que este 2024 es año electoral, justamente se renueva pues el gobierno federal y es momento en el que todos los mexicanos debemos hacer valer nuestro derecho al voto para elegir a nuestros gobernantes. Jorge, ¿es correcto? Así es, y mira, creo que lo peor que podemos hacer es tratar de convencer un electorado con mentiras y con engaños. Porque lamentablemente las mentiras y los engaños nos llevaron a la crisis del 76 de don Luis Echeverría, a la crisis del 82 de López Portillo, a la crisis de 85-88 de Miguel de la Madrid, a la crisis del 94 con el señor presidente Salinas de Gortari. Creo que no merecemos los mexicanos seguir viviendo del engaño y de la mentira. Por supuesto. Mi estimado Jorge, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? ¿Cómo te podemos contactar? Yo tengo el mail siguiente, Piolín Gómez, todo en minúscula, Piolín Gómez, enseguida el número 1 y el 13, @yahoo.com.mx. Estoy ahí a sus órdenes. Muchísimas gracias. Es Jorge Gómez Eichelman, colaborador de Radio y Televisión Querétaro. Gracias, buenas tardes. Buena semana para todos.